Y hablando también del Plan Nacer, el Plan Nacer está para atender a todos los profesionales que trabajamos haciendo el Plan Nacer y no para que después nos pongan un reloj para marcarnos el horario, que creo que es injusto. Muy bien. A ver los compañeros del Hospital Sicoli y del área de Lavalle. Hospital Sicoli, área de Lavalle, luego continuamos con el Hospital de Encinas y área de Godoy Cruz. Buenos días a todos los compañeros. ¿Qué más podemos agregar a todo lo que han dicho los compañeros de los hospitales, de los lugares en donde la cara del gobierno es más visible que en el departamento de Lavalle? El espíritu grande no solo no llegó a esos lugares, a esos hospitales, sino que no llegó ni siquiera a ninguno de los puntos de la provincia de Mendoza. Este gobierno se ha olvidado completamente de la gente. Este gobierno se ha olvidado de los chicos, se ha olvidado de la salud, se ha olvidado de que tiene un equipo de profesionales y trabajadores de la salud que siempre han respondido en la provincia de Mendoza con una salud de jerarquía y la han deteriorado a un punto extremo en donde estamos dando lástima a niveles internacionales. El departamento de Lavalle, aparte de ser el departamento más contaminado de la provincia, de ser el departamento más pobre, de tener la mortalidad infantil más alta de la provincia de Mendoza, es el departamento en donde nuestros políticos aparentemente van a una escuela de política en Sudáfrica porque se manejan de la misma manera. Ellos son los dueños y señores patrones de estancia y amenazan a nuestra gente permanentemente, a los trabajadores, diciéndole que le van a descontar los días no trabajados en estos paros, cuando lo único que estamos haciendo es cumplir la función que ellos no cumplen. Ellos tendrían que estar cumpliendo la función de velar por la salud de la familia, de velar por la salud de la comunidad, y lo que menos hacen es eso. Dejan a nuestros trabajadores y a nuestros ancianos y a nuestros niños desprotegidos, no les calienta un carajo, y lo único que hacen es llenarse el bolsillo y robarse la plata de la gente. Nuestros delegados han sido perseguidos por estar denunciando estas situaciones. Nuestros delegados están todos los días en boca de la gente porque ellos se han encargado a través de los medios de difusión de ponerlos en boca de la gente como que son culpables. Los culpables son los sindicatos de que la salud no funcione. Los culpables son los sindicatos de que la salud no tenga presupuesto. Los culpables son los sindicatos de que haya agentes sanitarios cumpliendo funciones de enfermería. Los culpables son los sindicatos de que no tenemos enfermeros en los centros de salud y ponen a los agentes sanitarios a cumplir funciones de enfermeros. ¿Hasta cuándo, señor gobernador? ¿Hasta cuándo el espíritu grande? Bueno, yo soy el doctor Jiménez, represento a AMPRO, soy delegado por AMPROS del Hospital Sicoli. En realidad, 5 minutos para hablar del Hospital Sicoli sería inabarcable. El Hospital Sicoli carece absolutamente de todo, desde infraestructura, porque no la tiene, no poseemos tampoco recurso humano. El recurso humano se lo pone con dedo, no se hacen las cosas como corresponde. Nuestros chicos están siendo atendidos por quien pueda o quiera ir a atender a los niños, no porque estén capacitados para atenderlos, sino el que esté dispuesto a ofrecer su cabeza para atenderlos, porque en definitiva es eso. Nuestros niños están siendo atendidos por clínicos, por gente grande, gente que no ha pisado un hospital pediátrico ni tiene experiencia en la atención de pediatría. Entonces yo me digo, si hay un hospital que tiene una guardia de pediatría, debe ser atendido por un pediatra específicamente. Me quiero referir un poquito también al área. El departamento de Lavalle es un departamento muy extenso, donde las distancias son muy largas, donde no hay recurso humano, donde se trabaja en unas condiciones paupérrimas. Para muestra basta un botón, hay centros de salud donde se atiende, el escritorio es improvisado por 2 cajones y una madera, de ahí a donde atiende el médico que concurre a esos lugares.
La otra vez escuché a decirle al gobernador, y lo decía como un logro, que había disminuido la mortalidad infantil en la provincia de Mendoza. Yo le digo, señor gobernador, si la mortalidad infantil ha disminuido en la provincia de Mendoza, no se debe a una política de salud, no se debe absolutamente de ninguna propuesta que haya llegado desde el ministerio, se debe a la gente de salud que está trabajando en condiciones que no son las adecuadas, y únicamente por eso. Y esta situación, desgraciadamente, no se da en Lavalle. En Lavalle aumentó la mortalidad infantil, señor gobernador, aumentó la mortalidad infantil, y eso yo no he visto a ninguna medida que tienda, ninguna política siquiera, que tienda a disminuir ese aumento, ese índice. Sí, acá me acotan otra cosa. Esta mortalidad infantil indudablemente se debe a múltiples factores. Entre otras cosas, por ejemplo, parece una estupidez, pero no tenemos desnutridos, tenemos niños de bajo peso. No hay desnutridos. La palabra desnutrido no existe. Si tenemos que ponerlo en una historia clínica, un desnutrido, no podemos ponerla, tenemos que poner niños de bajo peso. Ahora yo me pregunto, niño de bajo peso, ¿qué significa? ¿Por qué llegó al bajo peso? Porque es un niño malnutrido, porque es un niño que no tiene acceso ni siquiera a la atención primaria, que es un niño que no tiene los controles necesarios. Entonces, no hablemos de niños de bajo peso, digamos las cosas como son niños malnutridos y por lo cual son desnutridos. Y muchos de los niños que se nos mueren, señores, muchos de los niños que se nos mueren son porque se mueren en el camino, porque no llegan al hospital, y si llegan al hospital, llegan en condiciones críticas, por demás críticas, y no se les puede brindar absolutamente nada ya, porque no tenemos profesionales en la guardia, porque no les interesa absolutamente nada de todo esto. Gracias. Hospital de Encinas y área de Godoy Cruz. Por el área de Godoy Cruz vamos a hacer varias denuncias. El gobierno se roba los cargos, por eso este cartel, que hay poco Paco y es un gobierno de terror. No existen números suficientes de pediatras, de técnicos. En la estanzuela yo tengo un ñoqui, es el director. Todos los directores en todos los centros de salud tienen un número de atención de pacientes. Este ñoqui no ve a nadie. Cuando falta un médico, desaparece. Si quieren encontrarlo, ni siquiera lo llamen por teléfono porque no existe. Es un fantasma que va a cobrar. Encima hay permisos gremiales de otras asociaciones que no son de las que están presentes, a las cuales les dan la facilidad de jubilarse y seguir con una extensión por 5 años. Estamos hablando de una técnica radióloga que se jubiló y por 5 años pidió la prórroga y va a seguir cobrando gratis gracias al otro gremio. Entonces tenemos varias cosas para decir. Se roban los cargos. Se nos han jubilado 8 personas en el Centro de Salud de Villa Jovita, se nos han jubilado 8 compañeros en el Centro de Salud Ramón Carrillo y no han sido repuestos. O sea que ahí nomás se han robado 16 cargos. Seguimos sumando. En el SOEVA Norte se han robado 3 cargos más. En el SOEVA Norte, el que está en la calle Sarmiento Ayalén, atrás del BEA, no hay pediatra ningún día de la semana. Hay más denuncias. Vamos a dejar a los compañeros que continúen. Y acuérdense, esto no es gobierno, es desgobierno, es anarquía. Entonces, como nosotros decíamos los justicialistas de la vieja época, con los dirigentes a la cabeza o a la cabeza de los dirigentes.
realidad nosotros tenemos algunos pedidos que están hechos, reclamos que los hicieron por escrito, que los prefirieron hacer por escrito, algunos estaban generalizados. Yo trabajo en el área en el servicio de farmacia de mi centro de salud y he estado integrando varios centros de salud cuando me ha tocado trabajar en los diferentes lugares, siempre perteneciendo al área de Godoy Cruz. Tengo que decir que no tenemos insumos para trabajar. Ha habido meses que me han mandado para mi centro de salud 20, agujas 48 para todo el mes. Por ejemplo, no tenemos nada para la parte de ginecología, tenemos una sola ginecóloga en toda la zona del barrio La Gloria, el barrio de Huarpes 2, el centro de salud 28 que está sobre la calle Cervantes, y cubrimos la triple frontera de Godoy Cruz, Maipú y Godoy Cruz. Yo tengo una ginecóloga que menos de 17, 18, 20 pacientes no puede ver. Tenemos pediatras que tienen el mismo problema y además en el tema de insumos tenemos material esencial como pueden ser las tiras reactivas y los aparatos que estos tienen, que van comprando, van variando las compras. No hay una política en la compra de insumos ni de medicamentos, los pacientes crónicos están descubiertos. Las tiras reactivas, hace 2 semanas que nos mandaron unas tiras reactivas que son muy caras y no tenemos los aparatos. Cuando pedí los aparatos para esas tiras reactivas me dijeron que no tenían, o sea que tenemos tiras reactivas por un lado, que son para determinados aparatos que no se han comprado, y tenemos aparatos anteriores y no tenemos las tiras reactivas, o sea que evidentemente no hay ni siquiera comunicación entre ellos y la verdad que está bastante desabastecido este sector. No tienen para trabajar los enfermeros, así que hacen lo que pueden y muchas veces, y cabe recalcar que muchas veces los servicios son cubiertos por los mismos trabajadores, que son los que compran ciertas cosas que a veces necesitan. Buenos días, yo represento al centro de salud número 30. Ahí tenemos un centro de salud que realmente es obsoleto. No solamente quiero hablar que se nos corta la luz permanentemente, sino que ahora tenemos una pérdida de agua y han tenido que sacar el servicio de radiología desde el mes de julio. Todavía no empiezan a arreglarlo, o sea que hasta fin de año seguramente no vamos a tener rayos en el centro de salud cabecera. Tenemos problemas con el personal, porque los que se jubilan son cargos que se pierden. Por ejemplo, tenemos una psiquiatra para todo el área de Godoy Cruz que está en el centro de salud cabecera, que lógicamente no da abasto. No tenemos psicólogo. Tenemos una oftalmóloga que comparte el cargo del centro de salud y el OSEP. Pero como tiene 2 cargos, no puede pasar a una mayor extensión horaria. Entonces está contratada en los OSEP desde hace muchísimos años. Entonces no puede tener los 2 cargos porque son entes iguales, pero no pueden pasar a una extensión horaria porque no son iguales. Entonces no pueden ni tener la extensión horaria ni pueden tener 2 cargos. Además, hay una enfermera que entró contratada, que gracias a la gestión de los gremios pasó a planta, después de pasar a planta estudió, es enfermera ahora, porque entró como servicios generales y hace 8 años que está ejerciendo como enfermera, pero cobra como servicios generales. Bueno, yo quería agregar que en el Centro de Salud 134, aparte de no haber pediatra, no tenemos ginecólogo hace mucho tiempo. El médico clínico está cubriendo niños y adultos y la parte de ginecología en las urgencias. Además de la coordinación, se ha dicho que se pueden decidir sobre los fondos de Plan Sumar para las necesidades urgentes que ellas tengan, estén de acuerdo o no los centros de salud. Falta seguridad en el turno tarde, en el Centro de Salud 134, porque ya han sido atacados a los autos y aparte se ponen a drogarse allá afuera. No hay respuesta. En el Centro de Salud 172, la farmacia está acéfala, no hay ni siquiera un técnico de farmacia. Y se ha reclamado y no hay respuesta. Y en ninguno hay farmacéutico, ni hablar.
No, yo también soy de Godoy Cruz y con respecto a la ley de farmacia, por supuesto que estamos en incumplimiento total. Hay una sola farmacéutica para todo el área de Godoy Cruz y tampoco hay suficientes técnicos de farmacia para atender, como acaba de decir la compañera. Con respecto a los insumos es lo mismo de todos, no lo voy a repetir. En las PASO aparecieron un poquito más, que por ahí mandaba a remediar, que emparchaba el ministerio, pero en realidad nos estamos manejando, compañeros, con los insumos que podemos conseguir de buena voluntad a través de muestras médicas de los laboratorios. Yo les aconsejo que no podemos dejar al paciente que no puede comprar sin una medicación, pero que conste en la historia clínica, siempre colocar: doy tal tratamiento, muestra médica, en todo momento muestra médica. Pasa lo mismo con salud reproductiva, hacer la receta y que diga muestra médica, porque no lo da el gobierno, lo da la voluntad que tienen los compañeros de conseguir esas muestras y no dejar al paciente al descubierto. Otro problema que nos ha llamado la atención con respecto a los pases a planta, y que hay quejas, por lo menos en uno de los centros que yo estoy, que personal contratado que era de menor antigüedad, parece ser que en centros claves donde quieren dejarlos bien montados o aparentemente bien montando, han pasado a planta contratados de menor antigüedad. Se ha pasado por encima de los que todavía están esperando. Así tengo en el 204, por ejemplo, una pediatra, que es la única pediatra que viene 3 veces a la semana, y un enfermero que sigue contratado y tiene una antigüedad suficiente para ya pasar a planta. Bueno, en realidad